Los voy a dejar con el primer invitado, que es Sebastián Bosch, que es museólogo, que está a cargo, es el director, digamos, del área de museos de la Municipalidad de Rosario y que fue durante muchos años el director del Museo de Ciencias Naturales Ángel Gallardo, que es el museo de la ciudad de Rosario también. Así que él nos va a contar sobre sus experiencias y bueno, después de que Sebastián termine su charla, vamos a tener un ratito para intercambios. Para redescubrir algo hay que intentar cambiar el modo de mirar o mejor aún ampliarlo. Ampliar la mirada nos permite también abrir un mundo de posibilidades que no habíamos tenido en cuenta en una primera instancia y como consecuencia la posibilidad de pensar las cosas o los hechos de otra manera. Retomar, si es que la perdimos, la actitud de un niño que cuestiona. Cuestionar lo dado. El banquito, de Eduardo Galeano. Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla. En medio del patio de ese cuartel había un banquito. Junto al banquito, un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía, noche y día, todas las noches, todos los días, y de generación en generación los oficiales transmitían la orden y los soldados obedecían. Nadie nunca dudó. Nadie nunca preguntó. Si así se había hecho, por algo sería. Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos y después de mucho hurgar, se supo. Hacía 31 años, 2 meses y 4 días, un oficial había mandado montar guardia junto al banquito que estaba recién pintado, para que a nadie se le ocurriera sentarse sobre la pintura fresca. Otra manera de descubrir las cosas es pensar si siempre fueron así, por qué fueron así, hacerlas un poco extrañas y preguntarse si tiene que seguir siendo como eran. Todo esto nos ayuda a pensar que lo dado puede tener también otras formas y sentidos. Entonces, ¿cuál es el sentido de redescubrir museos? Antes de seguir avanzando, necesito ser sincero con ustedes. El título exacto que daba cuenta de esta charla era Redescubrir museos bajo el principio de extrañamiento antropológico para poder ampliar las miradas y promover la construcción colectiva desde la génesis de estas instituciones. Pero un amigo me recordó que nadie tiene que dormirse profundamente en el título. Sí, después. Sigamos. El sentido de redescubrir museos es manifestar algunas de las situaciones que pueden suceder en estas instituciones y ser partícipes en su construcción. Intentemos definirlos. El museo es algo así como un mapa. Claro que un mapa solo representa algo que existe objetivamente ahí, o por lo menos así lo creemos. Claro que ahí, justo ahí, también existen muchas otras cosas que este no muestra. En algunos casos, el mapa se anticipa a la realidad y no a la inversa. Podemos pensar el mapa como lo define María Negroni en su libro Pequeño Mundo Ilustrado. El universo, escribió Lewis Carroll, contiene cosas. Por ejemplo, yo, Londres, el color escarlata, Paradise Lost. La lista podría aumentarse porque el universo, se sabe, coincide con el infinito sueño de ser nada. Así, alguien podría proponer el otoño de 1536, o un vasto río aéreo de pájaros dolientes, o los chicos que se enamoran de la maestra, o el poema justo, el que se conoce antes de ser leído y todavía nada habría empezado a perder su derecho al vacío. Quizá por esta razón, lo que llamamos un mapa es un conjunto de líneas diversas que funcionan al mismo tiempo como armadura, premonición, código lingüístico y colección arbitraria de la memoria. Hay líneas que representan algo y otras que son abstractas. Las hay que forman contornos y las que no. Las líneas son los elementos constitutivos de los acontecimientos, los que vivimos con otros, los que vivimos a solas, los que soñamos o tememos. Algo así como un escenario dispuesto para el periplo de los deseos. También son las coordenadas que nos ayudan a perdernos, a agotar aquello que sabemos y así llegar más rápido al cansancio y a la entrega. También Jorge Luis Borges, en su cuento del rigor en la ciencia, nos invita a pensar de otra manera el mapa cuando relata. En aquel imperio,
El arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que este dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Benedict Anderson, en su libro Comunidades Imaginadas, escribe en el capítulo El mapa, el censo y el museo, que el mapa era un modelo para lo que se pretendía representar, un instrumento real para concentrar las proyecciones sobre la superficie de la Tierra, sobre el cual se definen acciones administrativas y estratégicas. Pensemos ahora por un momento en el mapa conocido como la proyección Mercator, un tipo de proyección cartográfica ideada por Gerardus Mercator en 1569 para elaborar mapas de la superficie terrestre. En el siglo XVIII era comúnmente utilizada para cartas náuticas porque permitía trazar las rutas de rumbo constante como líneas rectas e ininterrumpidas, a diferencia de otras proyecciones más precisas, pero menos funcionales a los fines de la navegación. Un mapa muy útil para la náutica del siglo XVIII, que no tenía rigor geográfico de representación con aquello que representaba y que se sigue utilizando en muchos lugares del mundo para las clases de geografía. La apariencia física del mundo se percibe según la proyección Mercator. Groenlandia, por ejemplo, se percibe mucho más grande que Oceanía o que América del Sur. Europa aparece en un lugar central, aunque no lo sea. ¿Hasta qué punto el museo o nuestra idea de museo no funciona como la proyección Mercator o con la lógica anticipatoria del mapa al que hace referencia Benedict? ¿Qué esperamos encontrar en un museo? O más cerca aún, ¿qué esperamos escuchar en una charla sobre museos? Antes de seguir, me gustaría desarticular un mecanismo de pensamiento falaz que esconde la pregunta anterior. En la modernidad, se entendía el museo como un artefacto de la gubernamentalidad modernista, un artefacto cultural destinado a reproducir una única manera de ver e interpretar el mundo. Me gustaría que acordemos que en la actualidad, si bien hay museos que siguen funcionando bajo esos principios, hay muchos otros que funcionan bajo otras lógicas y otras teorías. Me gusta pensar que el museo, en mayúscula, cambió. Casi tanto que me animaría a decir que ya no existe. La intención de contener el universo en un museo es inviable. Es aquel mapa del tamaño del territorio que representa. Dejamos de hacer referencia al museo como artefacto universal para dar lugar a los museos concretos y contextualizados. Museos que existen en un contexto político, económico, social, tecnológico, legal y ambiental determinado y determinante. Lo pluriversal entra en escena. ¿Pero qué es lo pluriversal? Paulo Renato Vitoria escribe que el pluriversalismo no es un punto de partida, una moral absoluta, o de llegada, una ética procedimental, ni un relativismo moral nihilista, sino la apuesta radical en los diálogos y prácticas de reconocimientos horizontales, en un caminar compartido y convivido, cuyo punto de convergencia, apuesta ética, es la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos, plurales y diversos, y que tenga como horizonte un mundo en el que sea posible y digna la vida para todos los seres humanos. El museo es una construcción social, un artefacto cultural, muchas veces depositario fiel de una colección heredada, conformada con una política de adquisición y un concepto de patrimonio que no coinciden necesariamente con los del presente. Una institución moderna que intenta sobrevivir en la transmodernidad. Una institución concebida como disciplinadora, con ansia de escapar a su esencia. Paul Preciado dice que el museo es una institución que lucha contra su propia genealogía. El museo es un lugar donde el poder se manifiesta casi siempre de un modo asimétrico, donde hay alguien o un grupo de alguienes que deciden qué se hace y qué no. Desde la gestión de las colecciones, las relaciones que se mantienen con sus públicos, el presupuesto que se les asigna, hasta de qué manera se representan las colecciones en las salas, qué se cuenta y como contrapartida, y no de menor importancia, qué es lo que no se cuenta.
Son constructos intelectuales, aparatos visibilizadores de algunas historias y prácticas e invisibilizadores en el mismo acto de otras. Sus modos de expresión, sus exhibiciones, como estructuras discursivas son narrativas que se recorren en un espacio-tiempo determinado. Son mausoleos, basureros, arcas, organismos, templos, mapas, laboratorios, talleres, geografías, territorios, casas, espirales, centros culturales polivalentes. Todas y cada una de estas analogías tiene una explicación y una referencia directa a la institución que nos convoca. Los museos que se definen como organismos se dicen vivos, conectados con otros, orgánicos. Sin embargo, no pueden pensarse como entidades que dejan de ser, que mueren. Los que se definen como arcas son movilizados por la noble misión de rescatar y contener aquellos vestigios importantes para la humanidad, aquellos que las generaciones venideras no pueden dejar de conocer. No obstante, no pueden resolver la paradoja de cualquier arca, su finalidad última, el desembarco en tierra firme, la condena a la inutilidad. El arca no tiene sentido si es pensada para un eterno navegar. Según María Negroni, son espacios en clave donde se guarda una historia sin tiempo ni vida. Y en algún punto son tantas cosas porque nos cuesta definirlos, tanto que resulta mucho más prudente referirnos a el museo en minúscula, a ese museo concreto que existe en un contexto determinado y determinante, con una colección determinada y una a determinar, con trabajadores y trabajadoras que lo habitan y lo construyen, y con públicos que lo visitan con diferentes intereses y diferentes niveles de participación. El museo es un lugar con un enorme potencial propositivo desde una mirada crítica del presente. Orhan Pamuk, en un modesto manifiesto por los museos, escribe: la medida del éxito de un museo no debería estribar en su capacidad para representar un Estado, una nación o una empresa o una determinada historia. Donde debería estribar es en su capacidad para revelar la humanidad de los individuos. Néstor García Canclini en 2015 dijo: hoy no está tan claro qué es un museo, sino lo que ya no puede ser. No puede exhibir la cultura como trofeo de las conquistas, ni como simple orgullo de la identidad nacional. No puede consagrar al arte contemporáneo como si fuera la última etapa de las bellas artes. Y no puede ser una app del mercado. Hace muy poco, 2 años, escuché decir a Canclini que tal vez tengamos que reformularnos la pregunta y que ya no se trata de preguntarnos qué es un museo, sino cuándo es museo. Reivindico el uso de la minúscula y el derecho de cada institución constituida por sus trabajadores y trabajadoras y por diferentes comunidades de participar en la construcción de su definición, que es definitivamente construcción de sentidos. Los museos son metamorfosis ambulantes. Siempre están en procesos de metamorfosis y eso me parece encantador, dice Mario Chagas, un museólogo brasileño. Redescubrir museos implica necesariamente comprender el planteo de Chagas. El museo que deseo es un museo permeable que se permita dudar no solo de lo que sucede por fuera de su arquitectura, sino también y principalmente de sí mismo. Los que pensamos al museo como un mapa de construcción colectiva, debemos reconocer que nunca este mapa va a contener a todos los colectivos o comunidades que integran una sociedad, no en el mismo acto. Debemos entonces pensar en un mapa que nos facilite la posibilidad de perdernos para abrirnos a nuevas construcciones, un mapa que cambia frecuentemente, que contiene, define y es definido por múltiples voces. Permítanme aquí reforzar mi dificultad para definir al museo como museo. Largas sesiones de psicoanálisis me llevaron a pensar que mi capacidad estaba dada por una marcada negación a los estereotipos, que aun cuando estos no siempre son negativos ni peyorativos, ya que en algunas oportunidades son construcciones que los mismos grupos hacen de sí mismos, son ontológicamente reductores, limitadores y coercitivos. El estereotipo es una imagen convencional, acuñada, un prejuicio popular sobre un grupo de gentes o cosas, dice Coral Delgado. Un mapa para perderse es quizás la expresión de deseos sobre el funcionamiento de un museo, o más aún, de un sistema de museos de una ciudad. ¿Qué encontramos cuando nos perdemos? ¿Cómo se suman estos derroteros inciertos al nuevo mapa en construcción? ¿Cuáles son los actores que aparecen para nosotros en el camino? ¿Qué tiene o qué puede contar un museo de ciencias? ¿De qué manera se proponen diálogos con otras comunidades y saberes? ¿Cómo favorecemos, si es que queremos,
a una apropiación social de los conocimientos. El museo se pensaba hasta hace un tiempo como un lugar donde todo se vuelve normal, legítimo y cotidiano. Un espacio naturalizador de algunas prácticas o exotizador, inmovilizador y clausurador de otras. Esa infinita reproducción de símbolos revelaba, por ejemplo, el auténtico poder del Estado. Detrás de esto subyace un pensamiento totalmente clasificatorio que podía aplicarse hasta el infinito a todo lo que se encontraba bajo un dominio real o supuesto. Personas, pueblos, animales, plantas, religiones, creencias. Un museo entonces es un museo, con sus particularidades, sus trabajadores, sus trabajadoras, sus definiciones contextuales, sus comunidades. Cada uno es como es, cada quien es cada cual y baja las escaleras como quiere, diría Joan Manuel. Un lugar que genera distintos sentidos de pertenencia con diferentes comunidades, con el enorme potencial de educar de un modo liberador y emancipador. ¿Cuándo y cuánto nuestros museos tocan nuestra existencia? Aquí es prudente aclarar la diferencia entre presencia y existencia. Estar no es lo mismo que ser, o mejor aún que ser estando. Recorrer un museo no es lo mismo que ser en un museo. ¿Cómo cada acción se vuelve significante para cada existencia y no solo para cada presencia? ¿De qué manera pensamos el museo en términos de múltiples existencias? La labor de museo debe transformarse, escribe Javier Rodrigo, desde un modelo comunicativo de acceso propio de la nueva museología a un modelo que interprete la construcción social del significado y el modo en que las culturas son definidas y presentadas en los museos. Este paso supone transferir más poder a los públicos y visitantes, de modo que la educación desarrolla proyectos de producción cultural desde y con las diversas miradas que se introducen en el museo, a la vez que se replantea el papel social de este y de la cultura. En este sentido, entiendo que está planteado el MUTEC cuando leo que la iniciativa contempla la construcción y puesta en marcha de un espacio de divulgación donde se visibilizarán aportes, debates y reflexiones provenientes de la producción científico-tecnológica argentina en relación con los problemas sociales locales, regionales y globales. El museo será un espacio sobre el rol que la ciencia y la tecnología tienen en la sociedad y donde el público tendrá un rol participativo y prioritario. Saquemos nuevamente y por última vez el mapa de la mochila. El mapa terminado, anacrónico, indiscutible, invita a entender la utopía como refugio de los que no actúan. La ausencia de mapa promete un objetivo inalcanzable que invita al eterno devaneo. Tal vez aquel mapa que se construye y modifica junto con convicciones y necesidades nos ayude a pensar en la utopía como aquello que nos permite seguir construyendo sentido juntos. Navegar con un mapa para perderse quizá contribuya a que el futuro, como escribió Paulo Freire, deje de ser inexorable y pase a ser lo que históricamente es, problemático. ¿Vamos bien? Quedan 104 minutos de texto, son 72 páginas, no, un poquito más. En este museo yo trabajé mucho tiempo hasta el 2019, desde el 2003 hasta el 2019. Y fue un museo que entró en un replanteo profundo desde algunas teorías museológicas, ¿no? Pasó de lo que se conoce como museología del objeto, estos museos que exhiben una colección por sí misma y sin otro relato subyacente, o con el relato taxonómico solo ese, a adquirir otras características. Y lo primero que hicimos fue ver dónde nos posicionábamos, ¿no? Esto sucede cuando uno piensa en un museo, cuando piensa cómo armar su casa, cuando piensa armar un viaje o montar una empresa. Uno, aunque no lo exteriorice, inconscientemente siempre tiene un posicionamiento determinado. Cree en unas tantas cosas y en otras tantas cosas no cree. Entonces, lo primero que hicimos fue discutir qué posicionamiento teníamos respecto a los museos de ciencias naturales, y concretamente a un museo de ciencias naturales en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Nos orientó mucho un economista sociólogo ambiental mexicano, Enrique Leff, que sostiene que la problemática ambiental emerge como una crisis de civilización, de la cultura occidental, de la racionalidad de la modernidad, de la economía del mundo globalizado. No es una catástrofe ecológica ni un simple desequilibrio de la economía. Es el desquiciamiento del mundo al que conduce la cosificación del ser
y la sobreexplotación de la naturaleza. Es la pérdida del sentido de la existencia que genera el pensamiento racional en su negación de la otredad. Capusotto diría, y después nos vamos a comer unas pizzas. Por otra parte, pensamos que los museos modernos de ciencias naturales tenían como uno de sus objetivos principales mostrar las riquezas del Estado con una marcada intención ordenadora, propagandística y de dominio sobre lo natural y en algunos casos sobre lo nativo, incluyendo aquí a poblaciones humanas. Andreas Huyssen, en su libro En busca del futuro perdido, hace referencia a los museos de historia natural escribiendo que el nexo entre la operación de salvamento de los coleccionistas y el ejercicio de la fuerza bruta, del genocidio incluso, está palpablemente presente en las propias piezas expuestas. Son museos de cera de la otredad. Esto es nuestro, lo dominamos, lo ordenamos y lo ofrecemos a los visitantes, a algunos ciudadanos, en una vitrina, algunas veces en actitud de vida y otras descarnados. También era frecuente encontrar en estos museos un relato sobre los pueblos originarios asociado a un pasado arcaico, exótico y clausurado, imposibilitado de toda continuidad. Es natural imaginar estos espacios como lugares en donde las colecciones se ofrecen ordenadas solamente bajo un criterio taxonómico para que los visitantes puedan conocerlas y mediante estas representaciones de originales ausentes enajenados de su esencia se generen eslogan contemporáneos como conocer para proteger el mundo natural o salvemos el planeta. Para pelear un poco, Baudrillard, está bien la imagen, Baudrillard diría en este punto que museizar es justamente lo contrario a conservar. Es matar, congelar, esterilizar, deshistorizar y descontextualizar. La museización simula lo real y al hacerlo contribuye a su agonía. También acordamos con el grupo Oblomov, que sostiene que la reflexión intelectual y los saberes técnicos deberían formar parte de una cultura común local democrática y manejable. Cultivar ciencia significa ciertamente y ante todo hacerla más cultivada, reintroducir en ella valores distintos de la eficacia servil, el gigantismo, la automatización y la objetivación de las personas. Otra referente al momento de pensar las muestras en sala fue Vandana Shiva, física, filósofa y escritora hindú. Activista a favor del ecofeminismo, ella sostiene que las mejores y más evolucionadas tecnologías son aquellas que no destruyen la base misma sobre la cual vivimos. También aprendimos de ella que los monocultivos de la mente conducen a una única manera de comprender el mundo y por ende a una única manera de relacionarnos con él. Nos movilizó también la convicción de que nuestras instituciones tienen el potencial y el acto de problematizar sobre cómo llegamos a una crisis civilizatoria, sobre cómo hay diferentes niveles de responsabilidad en el cuidado del ambiente, sobre cuáles tecnologías, además de ser de avanzadas, son apropiadas, o sobre cómo generamos propuestas inclusivas y accesibles, tanto físicas como simbólicas, o discutir sobre la belleza y sus estereotipos, solo por nombrar algunas de las prácticas. Las ciencias naturales han dejado de estar escindidas de las ciencias sociales y ambas de los contextos sociales, políticos, económicos y culturales. Las tipologías que modelaron la construcción de muchos de nuestros museos parecen estar ya perimidas por la simple razón de su incapacidad para describir un mundo que solo puede ser abordado desde la complejidad, la transdisciplinaridad y la conjunción de diferentes saberes. La naturaleza, la entendamos como contenedora o por fuera de la humanidad, cambia desde antes de la aparición de ésta, adaptándose de manera permanente a los grandes cataclismos con un gran número de especies que desaparecen en cada uno de ellos. Desde el inicio del Antropoceno y por fuera de estos grandes cambios, la pérdida de diversidad biológica se está manifestando de un modo más acelerado por la actividad humana. Bajo estos cambios es lógico imaginar instituciones que trasciendan las tipologías, que sean capaces de ofrecer un nuevo universo de interpretaciones a los diferentes públicos. Si somos un poquito más osados, podemos pensar en instituciones que construyan un universo de interpretaciones de los temas que nos convocan junto a diferentes colectivos para diferentes públicos. Nos animamos a pensar en un museo que, además de lograr lo descrito en el párrafo anterior, sea capaz de ampliar aún más la participación de otros colectivos y de otros públicos bajo la perspectiva de un discurso crítico acerca de las problemáticas ambientales del territorio que lo contiene
en el marco de lo que algunos autores reconocen como crisis civilizatoria. También podemos generar programas o actividades que atiendan a una museología propositiva. Entonces, construimos narrativas desde una perspectiva crítica sobre temáticas que consideramos son un problema ambiental en el contexto de una crisis civilizatoria y proponemos algunas acciones concretas bajo la lógica de una museología propositiva, como el mercado agroecológico que funciona en la puerta del museo, promoviendo el consumo de cercanía. Entonces, ya con estos acuerdos mínimos, sabíamos que nuestro museo tenía que ser un museo crítico, participativo y propositivo, o por lo menos eso intentamos. Algo que siempre, o sobre lo que siempre quisimos trabajar, fue sobre el principio de coherencia, ¿no? Nunca lo logramos, no, en algunas ocasiones sí, en otras no, pero teníamos la marcada intención de que en sala tenía que suceder lo que la teoría manifestaba. Hay una frase que nos gusta mucho y de hecho la rotulamos en una de las oficinas que dice algo así como: en la teoría la práctica es como la teoría, en la práctica no. Entonces, no nos conformaba hacer un manifiesto, decir qué era lo que nos parecía que estaba bien en un museo, no en un museo, sino en ese museo concreto y particular y contextuado, situado, sino que queríamos que eso se viese en sala. Que tomamos fue trabajar sobre algo que llamamos posicionadores conceptuales. Ese nombre era un nombre interno, no estaba exhibido en sala de esa manera, pero había algunos guiños en las salas del museo que describían cuál era nuestro posicionamiento, ¿no? Entonces, en una de las muestras aparece un panel que dice: usted está en un museo, y que describía lo que les conté un poquito antes, esto de que el museo es un artefacto cultural y que la narrativa la construyen los trabajadores y trabajadoras de ese lugar. Otra pregunta que hacíamos y que nos hacíamos era esta, ¿no? Si la ciencia es realmente objetiva, aséptica y éticamente incuestionable. Y en este sentido, para complicar un poquito más, como para decir, duden de todo lo que estamos poniendo en sala, porque nos queríamos correr de este principio de universalidad, ¿no? Cuestionábamos qué tan cierta era la narrativa que construía el Museo Gallardo. Esto no significa caer en un relativismo infinito de todo lo que estaba exhibido, y de hecho los guiones son guiones científicos, los de las salas. Pero sí nos parecía bueno que estaba poner en duda hasta eso. Otro posicionador era nuestro camello dromedario, que estaba en un museo de ciencias naturales en Rosario, provincia de Santa Fe, donde les juro que no hay camellos, que nosotros usamos para explicar que eso que estaba ahí no era un camello. Entonces teníamos un panel que decía: esto no es un camello. ¿Por qué no es un camello? Porque esto está relleno de estopa, tiene un esqueleto de alambre, no camina, no se alimenta, no se reproduce, no está vivo. Es lo que llamamos la representación de un original ausente. Está ahí en lugar de otra cosa, que tiene una esencia absolutamente diferente a este. Esto es un objeto del museo, el camello es un ser vivo. Pero también lo utilizamos para hablar de algo que se llama polisemia del objeto. Un objeto puede tener múltiples significados y puede ser incluido en más de una narrativa. Entonces, con este camello nosotros primero contábamos un poco esta cuestión de teoría del museo, de que no era un camello en realidad. Después contamos qué ejemplar había sido este. Y después contábamos también que este ejemplar había pertenecido a un establecimiento educativo que fue intervenido en 1977 por la última dictadura militar. Entonces, con un objeto teníamos tres narrativas diferentes. El segundo paso fue pensar cómo armábamos el museo, ¿no? Entonces nos parecía que la planta baja tenía que empezar casi por el principio, por agua y tierra,
y por un asunto cronológico de cuánto hacía que el hombre habitaba la provincia de Santa Fe. El entrepiso 1 sobre alimentación y hábitat, el 1 sobre ambiente y el entrepiso 2 sobre derivas posibles en las ciencias naturales. La muestra de la planta baja, relatos, crímenes, territorios y gigantes. Empezaba, o el recorrido sugerido era, porque ese es otro tema, nosotros no teníamos un recorrido obligado, sino uno sugerido, una planta libre, de libre recorrido, pero si vos te encontrabas en algún momento del recorrido con tierra y agua en una vitrina, sueltas en una vitrina, ¿no? El agua no tan suelta porque se nos escapaba, pero algo así como una pecera. Y la vitrina, y ahí se puede ver, tenía dos cajones. Un cajón manifestaba la visión del hombre europeo sobre la tierra y el agua, y el otro cajón era la mirada de los pueblos originarios sobre la tierra y el agua. Y eran, y son, dos concepciones un poco diferentes. Una bastante mercantilista en aquel momento y capitalista luego, y la otra directamente como un medio de vida, ¿no? También aprovechamos un núcleo de la misma muestra para hablar de la provisibilidad de las ciencias. La imagen de la derecha es un megaterio exhibido de manera vertical. El megaterio es el antecesor del perezoso, este bichito muy simpático que camina muy lento. Sucede que los primeros naturalistas, cuando encontraron estos restos, los describían como gigantes de humana naturaleza, porque no tenían en su cabeza el paradigma de la existencia de la megafauna, que es a donde pertenecen estos animales. Si vieron la era de hielo, todos los animales de la era de hielo son de la megafauna del Pleistoceno. Entonces nosotros contábamos esto, ¿no? Claro, era un humano, nadie iba a decir en ese momento que era un megaterio, porque el megaterio no se había descubierto un paradigma que indique que la megafauna era eso. Esto es el entrepiso que yo les conté que hablaba sobre hábitat, y nuestra decisión fue construir las oficinas o los tabiques divisorios de las oficinas del museo, hacerlos en bioconstrucción. Algo que no les dije, el Museo Gallardo está en el centro de la ciudad de Rosario, en la sede de gobierno provincial. Entonces nos animamos a construir en barro las paredes de un museo que está en el centro de la ciudad, diciendo que son tecnologías apropiadas, ¿no? Que nosotros podíamos construir en barro ahí y podíamos hacer paredes ortogonales. Y como decíamos que éramos un museo participativo, hicimos un taller, invitamos a la gente a participar y a construir las paredes de nuestros museos. Bueno, esto es más o menos como quedó. Y esto es algo que está pasando ahora. Esto es el Instagram del museo de hoy, lo vi hoy. Es un taller de bioconstrucción que se va a hacer dentro de muy poquito en una granja agroecológica. En el primer piso yo les conté que hablábamos de ambiente. Nosotros lo que decimos es que el ambiente, todos los ambientes son, o casi todos, están antropizados. No existen muchos ambientes que no tengan la intervención del hombre de alguna u otra manera. Entonces el ambiente es la composición entre el ecosistema y la sociedad, ¿no? Y se acuerdan que en planta baja, en algún momento del recorrido, se encontraban con dos vitrinas, una que tenía tierra suelta y otra agua suelta en una pecera. Aquí ya aparecen tres vitrinas. Una tiene agua envasada, la otra tiene tierra envasada y la otra tiene una semilla de soja transgénica, ¿no? Entonces es como el modelo productivo actual o nuestra cosmovisión, nuestra manera de entender el mundo, hace que tengamos que pagar para tener una bolsa de tierra, pagar para tomar agua y pagar para consumir un organismo genéticamente modificado. Pero en Pampa Global, la verdad que si uno va a ese lugar, estéticamente es agradable, la planta del museo es muy linda, pero el discurso es tremendo, no hay que ir un domingo a la tarde, y si llueve menos. El discurso es nuestro modelo productivo actual, nuestra cosmovisión nos está matando, y no solo esto, sino que en algún momento nos vamos a quedar sin humanidad, porque el modelo productivo nos va a llevar al exterminio primero de algunas especies y luego de la especie humana. Como decimos también que somos un museo propositivo, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la escala que el Museo Gallardo puede proponer para contrarrestar a el cultivo intensivo de soja en la provincia de Santa Fe? Bueno, una opción es la agroecología. Entonces lo que hicimos fue pensar en el proyecto Vereda, que es un mercado agroecológico de una escala muy pequeñita, que sí se relaciona con productores del urbano y del periurbano y otras ferias agroecológicas de la ciudad.
donde uno sale de ver esa muestra, en donde se nombra la agroecología, y bueno, salís y podés comprar una selga que no tiene agrotóxicos, ¿no? O unas zanahorias o lo que tengan en ese momento, que siempre son cultivos de estación. Este es otro tema, ¿no? El consumo debería ser de estación, porque vos para consumir cuestiones que no son de estación, o tenés que manipularlas genéticamente, o no tenés que trasladarlas miles de kilómetros, lo cual genera una huella de carbono bastante importante. Entonces pensamos en el proyecto Vereda. Y ahora vamos a escuchar a la gente que sabe. Mi nombre es Josefa Aramayo, soy una productora de Cinturón Verde de Rosario y hace 5 o 6 años que estaban produciendo agroecológicamente y antes cuando yo vení primero acá no se hacía agroecología. Nosotros trabajamos con los patrones y los patrones lo hacían todo con agroquímicos. Soy Juan Bruschi, he sido productor convencional durante 3 décadas. Le llamo productor convencional a ser productor con agrotóxicos, como manda el sistema. Lo que sí no importa mucho, la salud de la gente no importa mucho. No importa mucho tampoco la conciencia del trabajo que se hace. Lo que me mataba eran cuando nos mandaban a fumigar o que teníamos que echar el veneno y que, digamos, para mí era todo malo, que venía todo el olor, pensaba en mis hijos, pensaba en mí mismo, que no sé hasta cuándo daré y que me voy a enfermar algún rato. Bueno, nosotros nos denominamos la tribu que suena a guachos renegados, que sí somos guachos renegados, pero más que por eso, haciendo un poco de honor a pueblos originarios, porque los pueblos originarios han vivido y sobrevivido los últimos 10.000 años transmitiendo sabiduría. Parte del trabajo de la ecología es rescatar sabiduría también. Nací en Bolivia y hace muchos años que estoy acá. Y bueno, la cultura nuestra nos hace más profundos a la tierra. Mis papás, entre medio de las flores, entre medio de las plantas aromáticas, producían las verduras para consumir, que digamos que nosotros no les decíamos agroecológico, pues no sabíamos, les decíamos natural directamente. O sea, yo cuando hablo de agroecología y eso, parece que soy yo que hablo, pero no soy yo, es la naturaleza la que habla. Porque la naturaleza quiere que la veamos y quiere que la escuchemos. Cuando uno llega a interpretar eso, independientemente de la religión que puede tener cualquiera, es como que lo estás viendo a Dios a los ojos, o sea que lo puedes ver a cada rato. No todos tenemos ese sentimiento, pero sí, nosotros sí lo tenemos, porque nos sentimos parte de ella y también pronto ella nos comerá a nosotros, nos da de comer, pero después ella nos va a comer también, así que somos parte de la tierra. Comparamos a lo agrotóxico con un arma que no dispara plomo, dispara agentes químicos. Con el transcurrir del tiempo van a afectar la salud de las personas y no solo la salud de las personas, también va a afectar a la salud de la naturaleza en todo su contexto, digamos aire, tierra, suelo, ecosistema, biodiversidad. Uy, ese terreno era para ver y llorar porque era todo deteriorado. Sembraban soja y trigo acá, que era todo con agroquímicos. Le echaban veneno y eso dura un montón, no sé, 6 o 7, 8 meses dura y no salen los pastos, ¿ve? Y así cuando yo quería sembrar, todo se me partía, todo venía chiquitito, no venían iguales las plantas. O sembraba un surco, mitad surco cosechaba, la mitad nada. Era un suelo totalmente desgastado. Todo lo que se invirtió para destruir en guerras, todo lo que se invierte en destruir para colonizar países, todo lo que se invierte, siempre está metido la ciencia y la tecnología. Y si la ciencia y la tecnología hubiesen sido funcional al bienestar común de la gente, el planeta ahí debería ser un paraíso. Y bueno, yo le hago porque tengo cariño y tengo pasión por esto. Tengo dentro mío, así que si no hiciera agroecología, capaz me sentiría, ¿cómo te digo?
y no sé, decepcionada capaz de mí mismo. Yo hace 2 años y medio que estoy haciendo agroecología y si pudiésemos poner la agroecología dentro de 24 horas, nosotros recién vamos por los primeros 5 minutos, o sea que todo eso que falta por aprender es pura pasión. Y ahora estoy feliz porque es un suelo recuperado y hay producción. Ya dije todo. Ahora, un proyecto que siguió al proyecto Veda fue Suena Gallardo, que son los agricultores y agricultoras invitando a distintos grupos colectivos de música de la ciudad de Rosario a que los entrevisten y a cantar. Se arman con pequeños estudios de grabación en los campos estos agroecológicos y se filman videos y se cuelgan cuando están en YouTube, ¿no? Así que bueno, a mí me interesa ahora que conversemos un poco, si se animan a hacer preguntas. Yo me encantaría observaciones o algunas cuestiones con las que no hayan estado de acuerdo también. Esto se apagó, ¿no? Sí, les podés para que sea más fácil. Ah, sí, claro. Iba a cantar algo. La primera siempre es la más difícil. Yo pensaba, justo hablaste de los músicos, ¿no? Y yo soy artista visual. Si bien entiendo que es un museo de ciencias naturales, me preguntaba si pensaban el lugar de las artes dentro del museo y como otras miradas sobre la ciencia y otras maneras de comunicar y de pensar también, ¿no? Dentro de la ciencia o en este caso de las ciencias naturales, ¿no? Hay un espacio que yo no les mostré imágenes, pero sí lo nombré, que se llama Otros Lados, que está en el entrepiso 2. Ese espacio, yo creo haberle dicho que es una deriva posible de las ciencias naturales, ¿no? Está gestionado por una licenciada en Bellas Artes, que también es parte del equipo de museografía, y es un espacio que tiene que ver con la intervención de artistas plásticos de la ciudad en torno a las ciencias naturales, ¿no? Siempre la conexión, y la conexión no siempre es literal, ¿no? Es literal y o conceptual. Ese fue el primer gesto porque dijimos, es imposible una construcción de algo sin la transdisciplinaridad. El museo ya tenía en sala algunos guiños artísticos, como por ejemplo una estructura que aparece en el primer piso, que nosotros llamamos el cielo holístico. Eso está hecho por un artista plástico. Pero nuestro error fue dedicar un espacio y no que se derrame esa acción sobre todo el museo. Entonces, viendo ese error, lo que hicimos fue al año siguiente, el otro año, trabajar sobre un proyecto que se llamó Permeable. El proyecto Permeable fue una convocatoria de artistas de todo el país para que trabajaran con el contexto inmediato del museo, con las 4 paredes del museo. Una de ellas es lindera con un ex servicio de información, que fue un centro clandestino de la última dictadura, de detención, tortura y muerte, ¿no? Entonces hicimos la convocatoria para artistas y con esas intervenciones inundamos todo el museo. Pero la respuesta es sí, claro, ¿no? Es un lenguaje más. Y es otra sensibilidad también. Entonces está bueno tener varios aportes de distintas disciplinas, aún en un museo de ciencias. Y te cuento una cosa más. Yo no soy muy amigo de la taxidermia, lo voy a decir, pero la taxidermia es el arte de representar en actitud de vida animales muertos. Hay objetos taxidermizados en el Museo Gallardo que son verdaderas. Hay un acto artístico hasta la génesis misma de un museo de ciencias. Lo que pasa es que quedó en eso, ¿no? Ahí cuando mostraste el camello era... Sí. Hay un artista que se llama René Magritte que pintó esa obra. Esto no es una pipa, ¿no? Claro. Es la representación de la pipa. Hace referencia, es el título. Claro. Cecine Pan Pip, el título, claro. Sí, sí, hace referencia a la obra de Magritte, tal cual. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo trabajaron en esta remodelación del museo? Bueno, no comentaste lo del incendio, contextualizar la remodelación me parece. La última remodelación llevó 1 año y medio de guionado y casi otro tanto de construcción. Sí, llevó mucho tiempo. Para nosotros el tiempo prudente, nos parecía que estaba bien. Ustedes vieron que ahí están los tiempos humanos y los tiempos políticos.
Entonces también había como un apuro de inaugurar el museo en una gestión determinada, porque el dinero lo ponía esa gestión, eso apuró un poquito los tiempos. Pero la verdad que nos entendieron muy bien, ¿no? No había mucho apuro, no había que apurar la cosa. Era un replanteo de... Empezamos por bioconstrucción, o sea, empezaron siendo 200 metros cuadrados y terminó siendo todo el museo. Entonces nosotros pedimos un poquito de tiempo, porque aparte llamamos a especialistas externos para que nos ayuden con los guiones. Eso creo que sigue colgado en la página del museo. Cada piso tiene un guión museológico, museográfico, y para eso llamamos a externos. Entonces, entre propios y externos, construimos un guión colectivo. Después hubo que hacer la museografía sobre eso, sobre discusiones feroces, lindas, pero feroces. O sea, sí, en total deben haber sido 3 años. Sí. Y lo incendia, el museo se incendió, este museo se incendió en el 2003 y se reabre en el 2007, no con esta propuesta. Tuvo como 3 propuestas museológicas diferentes, ¿no? Se abrió con algo que se llama museología, pasó de museología del objeto, que es esto que les contaba de los ejemplares taxidermizados, solo los ejemplares taxidermizados. Después la otra teoría museológica que le siguió fue museología de la idea, que tiene que ver con construir narrativas con objetos de la colección, sea cual fuere. Y la otra fue esta última apuesta, ¿no? Que también lo que hicimos, cuando uno construye narrativas dentro de un museo, lo que hace generalmente es utilizar solo su colección. Y resulta que nosotros estábamos siendo contradictorios, ¿no? Si en la última edición del Gallardo usábamos solo la colección de un museo de ciencias naturales y decíamos en ese momento que era muy difícil porque son colecciones concebidas bajo un paradigma del siglo XIX, un museo con una lógica del siglo XX para una generación del siglo XXI. Esquizofrénico. Imposible. Entonces lo que hicimos en la última edición fue también pedir préstamo de piezas al Museo Histórico Julio Marc. Entonces aparece, cuando hablamos de los primeros colonizadores, aparece un sable de los primeros colonizadores. Cuando hablamos de qué significó la religión, una parte que tiene toda una narrativa histórica, la parte de Pampa Global, tenemos una estatuilla de madera policromada de una virgen. Entonces también pedimos a otros museos que el Museo de San Lorenzo nos prestó una máquina de escribir, objetos de otros lugares para construir una narrativa lo más completa posible, la que queríamos, ¿no? Y ahí tienen como salas temporarias, funciones temporarias. Pero bueno, mira, este espacio que te cuento de otros lados cambia cada 2 meses, cada 3, y después la decisión que tomamos es corrernos del concepto de muestra permanente temporaria, y nosotros decimos que el museo tiene una narrativa permanente. La narrativa permanente va a ser tan permanente como la crisis civilizatoria. Lo que va a tener son intervenciones periódicas, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a dejar de hablar de Pampa Global hasta que no se deje de sojizar todo el suelo de la provincia. Va a estar años así el museo. Lo que sí sucede en esas salas son otras intervenciones. Una muestra dentro de una muestra. Eso pasa, sí, pasa seguido. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, varias. Hola. Un poco relacionada a lo que vienen hablando, pero ¿cómo van construyendo el relato en relación a también lo que la gente quiere ir a ver a un museo? O sea, con esto de lo interactivo, ¿qué mecanismos ustedes tienen para generar ese feedback con la gente y desde ahí construir un relato más? Mira, al principio el museo tenía un estudio comprensivo de público de manera permanente. Y hacíamos algunos ajustes a las muestras, por ejemplo, la muestra de Pampa Global, nos decían que faltaba esto, salgo de acá, me quiero matar, está todo mal, falta lo propositivo. Entonces pusimos una mesa que fue redonda, porque también era una decisión de que la mesa sea redonda. Digo, hasta ese nivel de detalle, ¿no? De decidir si pongo una mesa que no es redonda, dónde me ubico, cuál es el lugar jerárquico, hasta esa obsesión, ¿no? Y la mesa decía algo así como, usted decide y actúa. Y era una mesa donde recogíamos algunas propuestas que la gente hacía para responder a la problemática socioambiental. De lo más diverso, después eso se archivaba, ¿no? De todas maneras, acá tengo que ser muy sincero, nosotros creemos, o creíamos, yo creo que el equipo lo sigue creyendo,
en que no es a demanda, no es un estudio de mercado. No vamos a hacer el museo que la gente quiere que sea. Si en algún momento la gente quiere que nosotros no hablemos más de que a 20 metros funcionaba un centro clandestino de detención, tortura y muerte, nosotros no lo vamos a hacer. Si la gente quiere que empecemos a hablar bien de los monocultivos, no lo vamos a hacer. Porque alguien tiene que decidir, y el equipo decidió que eso eran algo así como principios innegociables, ¿no? Yo lo digo de una manera muy dura y muy antipática, pero era realmente así. En ese momento creíamos, insisto, y creo que el equipo lo sigue creyendo porque sigue en la misma línea del museo, que la producción intensiva de cultivos en la provincia de Santa Fe es un problema. Desplaza poblaciones, tanto animales humanas como no humanas, enferma a la gente, mata a la gente. Yo les contaba ayer, hay un documental, cuando tengan ganas de amargarse un rato, que se llama El costo humano de los agrotóxicos, de un tal Pablo Piovano. Cuando uno empieza a leer qué pasa con los pueblos fumigados, y es difícil claudicar a eso aunque te lo pida la gente. Sí. Entonces un poco eso, creemos que es una negociación entre lo que la gente quiere y lo que el museo propone. Al principio fue muy discutido, nos ponían comentarios. A ver, teníamos club de fans, gente muy fan que lo defendía a muerte, y gente que, yo también ayer contaba, ¿no? De esto de que la gente tiene un estereotipo en cuanto a los museos de ciencias naturales, ¿no? Entonces nos pasaba que había gente que entraba a la oficina de informe del museo, que está en planta baja, en la mitad de la sala, y preguntaba, ¿el Museo de Ciencias Naturales? Claro, estás parada acá. Nos pasaba. Sí, una gran decepción. Decepcionamos a mucha gente al principio. Claro, pero como la propuesta dentro del museo, cuando vos entras, te interpela un poco eso, el cambio de paradigma, o sea, a eso invita. O sea, sí, tenés, había un lugar, yo no quise aburrirlos mucho, ¿no? Pero que también fue una decisión. Ustedes saben que el espacio, como todo espacio, es finito, ¿no? Entonces uno tiene que decidir, uno no puede poner todo lo que quiere porque el espacio tiene una cantidad de metros cuadrados determinada. Sin embargo, nosotros decidimos utilizar el 20% de la planta baja para que haya solamente sillones con alguna bibliografía y con algunos dispositivos. No había muestra. Nos faltaba espacio para la muestra, pero dijimos, no, queremos un lugar para que la gente se siente y haga nada. Que esté en el museo, que exista en el museo. Y ese mismo lugar tenía un jardín vertical. Tenía plantas naturales dentro de un museo. Y en el mismo museo subías y tenías una pantalla de 7x2 táctil y caminabas 50 metros y tenía una pared de barro. Entonces como que te descoloca todo el tiempo, ¿viste? Porque tenés mucha tecnología, te invitan a participar, terminás de recorrer y te dicen, che, a lo mejor es mentira lo que te contamos. No así, ¿no? Pero qué tan ciertas son las narrativas que construye el museo. Entonces la persona que va buscando un museo decimonónico no lo encuentra. La persona que va buscando mucha certeza no la encuentra. Un poco eso. Una pregunta, cuando dijiste que tenés una narrativa permanente en tu museo, sí, y que además tenés intervenciones temporarias, pero a la vez dijiste que tenés un guión museográfico. Sí. O sea que y le hiciste interdisciplinario, Sí. O sea, ¿en qué punto, qué actores? Ok. Te cuento un ejemplo que a mí, un caso que a mí me gustó mucho, por lo que significó. En la planta baja, en el guión participaron. En el guión, teóricamente cuando te dan clase de museología te dicen que para armar una muestra necesitas un guión científico o un guión literario y un guión museológico y después un guión museográfico. Nosotros intentamos corrernos de eso y hacer un mismo guión que sea un guión científico, literario, museológico, museográfico. No hay una distinción entre museología y museografía, o al menos para el equipo, para un núcleo del equipo del museo. De ese guión participó el equipo de antropología y arqueología del museo y 2 especialistas de La Plata, más una historiadora, más una antropóloga de Rosario y, bueno, 2 museógrafos, yo y el otro muchacho que estaba ahí. Ese fue el equipo que conformó la planta baja. Esa narrativa es permanente, pero en un momento, con una experiencia que se llama residentes culturales, que son jóvenes
entre 18 y 25, después ampliamos, ¿no? Pero eran 12 personas que tenían esa edad. Vinieron un día y nos dijeron, bueno, nosotros, ¿cómo llegamos a esto, no? Toda la gente que entraba, incluso a la gente que formamos, que es el caso de los residentes, le decíamos que éramos un museo abierto y participativo. Tanto decirlo, lo creyeron. Entonces, un día vienen y dicen, mira, la verdad que le erraron con la muestra de planta baja. No tiene perspectiva de género. Ahí dice, el hombre habita la provincia de Santa Fe desde hace 8.000 años. ¿Y la mujer? Tenés razón. Intervenga en la muestra. Hicieron una muestra que se llamó Efecto Mariposa, que es una intervención con perspectiva de género que no tenía la muestra de planta baja, y esa muestra quedó. Fue una capa de sentido que se agregó. Después, bueno, también cambió otra parte de la muestra que no hablaba de la historia inmediata del edificio, se reformuló y empezó a hablar del edificio este que fue sede político-policial al principio, pero antes había un aserradero, entonces también cuenta la historia del aserradero que no lo contaba. Como que cada vez que puede mutar, muta, siguiendo siempre la misma narrativa original, ¿no? Agregándole, en museología se llama layering, o sea, son capas de sentido que se le agrega a una misma narrativa. Eso. ¿Te respondí más o menos? Sí, y yo pensando más en, bueno, el público que entra capaz es muy variado, entonces capaz la bajada a las personas más pequeñas, a los niños en general, que incluso creo que son los que más van a impactar en el futuro, y además la idea, digamos. Sí. O sea, la bajada de línea que la hizo de todo público. Mirá, el museo está armado para, no lo dije tampoco, la planta baja es para, te diría que para mayores de 18, el entrepiso 1, la narrativa, ¿sí? El entrepiso 1 que habla sobre alimentación, hablaba, porque esa muestra se desmontó ahora, van a hacer otra, se llamaba Cambiando el Mundo con Cada Mordisco, estaba pensado para niños de 8 a 12, y Pampa Global también para mayores. Lo que hacíamos era, con nuestro grupo de mediadores y mediadoras, trabajar con transposición didáctica. Entonces, cuando mediaban con chicos, si te llamaba una maestra de primer ciclo, decíamos, mira, la muestra recomendada para el primer ciclo es alimentación. ¿Y no puedo ver el resto del museo? Sí, claro, podés. Lo que pasa es que los textos no estaban escritos para un niño de 5 años ni de 6, entonces ahí la mediación cultural o la mediación museológica entre nuestros mediadores y el público. Hacíamos eso. No creemos en público en general, o no creíamos. ¿Cómo se hizo con el tema de la pandemia, por ejemplo? Acercar el museo a la gente que obviamente ya no se puede hacer. Yo ya no estaba en el museo, pero te puedo contar algunas porque soy seguidor de Instagram ahora del Gallardo y aparte sigo teniendo amigos y amigas ahí. Una de las actividades que hicieron cuando se pudo salir era un relevamiento de la flora y fauna del barrio con celu. Esa era una. Y después hacían la clásica, ¿no? Una charlas sobre ambiente, charlas, los famosos. No, visitas virtuales no. No. En ese museo no. Sé que en algunos lugares tuvieron que aplicar demasiada tecnología. Yo vengo del ambiente del archivo y la bibliotecología, donde el impacto de las tecnologías fueron mucho más rápidas. Sí. Y en el museo no sé bien cómo fue el tema. Mira, que yo ahora estoy en la Dirección General de Museos y Bibliotecas de Rosario, de la Municipalidad de Rosario. De esa dirección dependen el Museo Castanino más macro, que es un museo de arte, y el Museo Castanino más macro sí tenía su visita, hacían visitas mediadas con la visita virtual. Capítulo aparte. Está bueno porque era la opción, creo que nos pasó a todos, ¿no? Cuando dijeron, muchachos, no puede salir, la instrucción que yo recibí inmediatamente es, tienen que hacer algo. Empiecen a generar contenidos. Si hubiese sido mi decisión, el hacer algo era poner pausa, ese hacer algo. Paremos un poco, no salgamos a generar contenido per se. Era un momento único para pensar y creo, al menos en el caso de museos municipales, lo desaprovechamos porque salimos al cruce enseguida con visitas mediadas virtuales. Entonces era una persona que tenía permiso de circulación que iba al museo, recomendábamos a la gente que se meta en la visita virtual y hacía un meet desde el museo con la sala vacía y raro. Era lo que se podía, pero bueno, viste que esto, por eso yo agradezco la invitación y el encuentro, ¿no? No es lo mismo esto que si estuviéramos en una pantalla. Y de visualización, o sea, tenías
gente que veía la visita privada. Sí, había porque gente. ahí viste que te delata el... Había gente. el numerito. Sí, no era masivo, pero había gente. Pues yo creo que al principio fue la gente consumía lo que sea, era un aburrimiento. Consumía hasta museos. Participaba también, como Sí, parte de ir sí. al museo de niños. Sí, O sea, se logró también en pandemia poder hacer eso. sí. Sí. Y lo que hicimos sí en pandemia, pero esto no en el Gallardo, sino en museos municipales, el equipo que trabaja conmigo, nos asignaron trabajar en albergues para personas en situación de calle. Entonces llevamos propuestas de distintos museos a personas en situación de calle que estaban en alojamientos municipales. Entonces un día era un taller de panificación, en otro armamos una huerta agroecológica, en otro era un taller de arte, población en situación de vulnerabilidad, gente hasta con problemas de... Una vuelta acá de mis compañeras con una canasta con pinturas al solvente y la población que estaba ahí era drogadependiente, imagínate, ¿no? Entonces el coordinador, también un poco de desconocimiento, dijo, no, trae pintura al agua, hasta ese tipo de cosas nos pasó, ¿no? Pero ahí salimos al cruce en pandemia con esa contención. Sí. Una consulta, ¿cómo dialogar en una provincia costera como lo es Santa Fe, este museo con el agroecológico? ¿Hubo repercusión? ¿Y cómo nació la idea de un museo con una decisión política? ¿O juntaron un equipo y le salió el tiro por la culata? Está buenísimo, te voy a dar dos respuestas distintas y contradictorias. Porque aparte lo preguntan a eso, ¿no? Una respuesta es, estamos en democracia, el museo dejó de ser un aparato de la gubernamentalidad modernista, aunque los sueldos los pague el Estado, puede tener ese discurso. Esa es la respuesta que tranquiliza. La respuesta que no tranquiliza es, no tiene impacto. No tiene impacto. Monsanto, la verdad que Monsanto... que una respuesta, que es la que tranquiliza, es que estamos en democracia, el museo dejó de ser un aparato de la gubernamentalidad modernista y por más de que el sueldo lo pague el Estado, tenemos derecho a construir la narrativa que querramos. Esa respuesta es buenísima y ahí sí nos vamos a con unas pizzas. La otra respuesta es, a Monsanto no le preocupa el discurso del Gallardo. No existe el Gallardo, a nivel impacto, ¿sí? Entonces son las dos. A lo mejor la respuesta está en el medio, ¿no? Yo no creo eso porque si no, no podríamos seguir trabajando. Es lo del mapa, lo de la utopía, ¿no? El mapa terminado. Vos tenés que pensar que podés cambiar algo porque si no, la verdad que es bastante desalentador trabajar. De hecho, tampoco creo que un museo, solo un museo pueda cambiar algo, ¿no? Pero es el granito que puede aportar. Es el museo más la gente de producción del programa de agricultura urbano, más el programa de agricultura periurbano, más pueblos fumigados, más la prensa que estas cosas las toma, y así. Ahora, contra Monsanto, no, el edificio más grande de la Facultad de Agronomía de Casilda lo pagó Monsanto. Igual, no obstante, hay una cátedra hace unos años de agroecología. Entonces, el cambio es posible, va a llevar mucho, y también la pulseada es bastante desigual. Y tengo una pregunta más. ¿Cómo las muestras estas que van tratando de intervención, las planifican, tienen una agenda anual, cómo trabajan en ese sentido y cuántas muestras pueden manejar al año? Ok, mira, esta que te conté de Afecto Mariposa no la planificamos, surgió. Después hay otra, la otra que te conté de la historia del edificio, sí está planificada y no sé ahora, hasta el momento que estuve yo no teníamos ese rollo de estar pensando cada cuánto cambiamos la muestra. Mirta Legrand, el público se renueva. No, sí tiene que haber algunos guiños que tengan que ver con otra cosa, ¿no? Vereda era un guiño, Suena Gallardo es otro guiño. Después las visitas no son siempre iguales. Un programa llamado Escuela Móvil era otro guiño. O sea, la infraestructura o la muestra era casi siempre la misma. Algunas veces intervenía, pero los abordajes suelen ser distintos. Yo tengo una pregunta. Siguiendo un poquito esta línea de que tiene un efecto por ahí nulo, que el cambio se hace pasito a pasito. Hay muchos museos que por ahí comparten este abordaje, ¿no?, de problemática socioambiental, como el Gallardo,
también antes habías dicho que tenían en comodato algunos objetos o patrimonio. No sé si tienen un programa de articulación con otros museos de Argentina o de otros países, como para poder compartir un poco la cuestión de construcción de narrativa. Bien, el contacto ese de objetos de museo histórico lo teníamos con el Museo Histórico Julio Ormac. En Rosario hay dos museos provinciales, el Marc y el Gallardo. ¿Sabes cómo están hermanados? Fue levantar el teléfono y decirle al director de ese momento, mira, Raúl, necesito, si pueden, que nos presten esto. Sí, como no, llévalo. Lo más interesante es que Raúl no piensa como yo en cuanto al uso del ambiente, no pensaba. Pero está bueno, me prestó los objetos igual, ¿no? Y después sí, el Gallardo tiene ahora, después del 19, relación con, se llama el SOPA, es un grupo latinoamericano que trabaja en arqueología urbana. Tiene un departamento de arqueología el museo y ellos están enfocados en arqueología urbana y del periurbano. Ese es el contacto que tienen. Ahora, puntualmente con lo que tiene que ver con el uso del suelo, no hay un contacto formal. Sí con, por ejemplo, el taller ecologista. De hecho, bioconstrucción se hizo de manera conjunta con el taller ecologista. Igual, te digo, el impacto es chiquito. Sí. Bueno, tengo un par de preguntas que fueron contestadas las últimas. Y me queda, o sea, vos hablaste de esa intervención que hicieron de efecto mariposa. Yo pregunto si el lenguaje que ustedes usan a nivel general en el museo es inclusivo y cómo es la aceptación, o sea, del público, si el lenguaje que ustedes usan, los cartelerías, todo eso, porque por ahí puede haber cierta resistencia a la gente mayor. Y por último, quería que contaras un poco ese proyecto que me gustó de habitacional de uso de la tierra y de la propiedad, porque bueno, vos sabes que estamos, o sea, sufriendo, hay mucha problemática de alquiler de tierra, además, bueno, Bariloche sufre eso y hay gente en situación de calle que no consigue alquiler, no solo Bariloche, Villa Langostura, San Martín. ¿Qué objetivo abordaron, cómo fue el trabajo y si piensan dedicar? El museo abrió con un dispositivo que se llamaba Nunca Uno Solo y estaba escrito Nunca un X Sol X, ¿no? Para intentar trabajar con el lenguaje inclusivo. Lo dejamos igual, ¿no? Pero fue súper criticado porque decían, ¿qué significa un? ¿Cómo leo esto? Las clásicas críticas que hacen sobre el lenguaje con perspectiva de género las tuvimos en el museo todo el tiempo. Cuando se intervino la muestra, o sea, las clásicas discusiones que pasan actualmente las tuvimos cuando fue efecto mariposa. ¿En serio tacharon hombre y pusieron ser humano? ¿Se entiende? Bueno, o sea que esas discusiones tuvimos. Te cuento de bioconstrucción y te cuento también qué no nos salió, cuál era la ambición que teníamos. No es que no nos salió nada, al final parece, me voy a ir llorando acá, no salió nada. Necesito el teléfono de mi psicólogo. No. Cuando pensamos bioconstrucción, lo que dijimos es posible construir con paredes de adobe, como se hacía hace muchos años en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Al principio no nos daba mucho crédito, pensaron que íbamos a hacer la casita de duendes, que no está mal, pero es una casita de duendes y por ahí para un museo iba a ser como chocante. Hicimos paredes ortogonales, vos la ves a la pared y es como esta, a diferencia que tiene más inercia térmica, absorbe un 20% de humedad, tiene menos huella de carbono, favorece la construcción colectiva, la puede levantar un niño a la pared con asistencia técnica siempre, no digo, pero la cal no le va a dañar las manos porque no tiene cal. O sea, tiene muchas más ventajas. Terminamos de construir, el lugar quedó realmente bonito, no es porque lo hayamos hecho, pero quedó muy lindo, está muy bueno. Entonces, invitamos a una charla, que participen de una charla a todos los presidentes comunales e intendentes de la provincia, que son 20 y tantos, vino uno. Y también invitamos a los encargados del plan Hábitat, que son quienes construyen complejos habitacionales. Nuestra fantasía era que se construyese un complejo habitacional de esta manera. Eso no pasó. Sí lo que pasó, pero yo no creo que haya sido por mérito solo de Gallardo, es que se empezaron a levantar casas dentro de Rosario en bioconstrucción. Atado a esto que hubo que modificar ordenanzas porque no está legislado, no te pueden aprobar un plano que no tenés legislatura atrás. Y quien nos ayudó mucho fue un tal Jorge Belanco, que es vecino de ustedes. Está en el Bolsón. En el Bolsón está Jorge Belanco, que es un referente a nivel bioconstrucción. Igualmente el problema, yo no conozco la realidad de Bariloche más allá de la conversación que tuvimos hace 2 horas.
tal vez el problema no sea solo de construcción, sino de terreno, ¿no? Digo, vos necesitas un terreno para construir, claro. Sí, sí, es eso. Si tenés el terreno, la bioconstrucción es una manera y es una de las maneras de construir. Yo ahora ya estoy un poco desactualizado, no me acuerdo, y además estoy grande, el nombre del autor. Hay un autor alemán, un arquitecto alemán que construye con fardos de, creo que tienen 90 centímetros, ¿no? Y construye en la nieve con eso. Tiene una aislación térmica que es impresionante. Uno podría construir en un lugar como este de esa manera sin que se te derrita la casita, ¿no? Bueno, en el Bolsón. En el Bolsón hay un... catedral podemos construir. ¿Cómo? El Cerro Catedral podemos construir. Acá hay. Yo digo, a la vuelta de casa hay. Mira, creo que también hay una ordenanza. Creo que también hay una ordenanza de los... Sí, está permitido. Claro. Eso es un logro. Es un logro enorme. Claro. Y aparte, la misma calefacción que pasa, la misma construcción también tiene una calefacción para el lugar difícil. Sí, porque tiene mucha inercia térmica el material. Entonces, una vez que calienta, es como que apagás la calefacción a la noche y te dura mucho tiempo. Está bueno. Tomé la palabra, te quiero hacer una consulta. Al ser un museo de ciencias naturales, ¿alguna vez tuvo exposición de restos humanos exhibiendo la vida de los pueblos originarios? Ahora por ley no puede estar, pero te iba a preguntar si el museo, entiendo que se quemó en el 2003, sí. Creo que la ley es 2006-2009, sí. Y si el museo hizo restitución de restos a sus comunidades. El museo tenía un solo cráneo que no estaba en exhibición, estaba en depósito y se restituyó. Nunca tuvo exhibido restos humanos. Lo que sí tenía exhibido, que no sé si es peor o no, tenía exhibido un feto con malformaciones. Algo así como lo que exhibe en un museo de anatomía patológica, pero sin ser un museo de anatomía patológica en la Facultad de Medicina. Eso no hubo manera de restituirlo, pero la decisión fue a depósito. Sí. Eso estaba exhibido antes, en el museo que se exhibió estaba exhibido un feto en formol en un botellón. Porque digo, estaba el feto en formol con malformación, al lado había un chanchito con 2 cabezas, al lado todo lo raro estaba en formol. Sí. El ejemplo es el Museo de la Plata. Y es un ejemplo muy cercano a ustedes. Ustedes saben que en la conquista del desierto muchos de los habitantes pueblos originarios que fueron capturados los llevaban al Museo de la Plata a trabajar y cuando morían los descarnaban y los exhibían. Hay una restitución. Museo de la Patagonia también. Claro. Sí, por eso te preguntaba, porque tuve oportunidad de conocer a los miembros del colectivo Guías. Ah, bueno, claro. Toda la muestra, bueno, de hecho vinieron acá al Museo de la Patagonia porque estaban buscando el cráneo del Catero. Y vinieron acá al Museo de la Patagonia y en esa ocasión fue que que esa restitución. ¿Se restituyó? Sí, se restituyó. Creo que el primero fue en la Callal. En la Callal estaba en el museo, con toda la familia. Sí. Después creo que estaba en exhibición. Sí. Una de las últimas del museo. Tremendo. Sí, sí, Tremendo. Hoy a la distancia uno lo ve de una ruralidad terrible, ¿no? Sí, hay no una discusión, pero hay, porque uno suele decir siempre esto a la distancia, con otro paradigma, pero también había que preguntarle en ese momento a esa persona que pensaba que su mujer, una vez muerta, la exhiban. Es a la distancia y también a la cercanía, ¿no? Esto de la brutalidad de... Perdón, Lucrecia. Creo que viste que en la misma época también había todavía zoológicos humanos. O sea, claro, la exposición de París. De lo diverso, como especímenes faunísticos. Sí, como, claro. Sí. Pero también es verdad, en la misma época había también esto cuando había gente que veía eso mal. O sea, sí. No como ahora. A la distancia, porque los restos no se restituyeron hace tanto tiempo, que estamos en proceso de restituir y ya hace cuánto empezó, 9 años. Muchos años. Sí, el grupo guía hizo un trabajo y ahora es como que caminan solos en su momento. Era discutir de que ya ahora no fue fácil. Fue una discusión que tuvieron que dar muy dura. Un par de veces acá en el 28 porque iban a recorrer comunidades
de la zona sur. Bueno, de hecho, yo ahora soy concejala, pero estoy con una licencia de trabajar en un museo acá en la ciudad, donde bueno, vinieron a conocer el museo donde estaba yo, y se encuentran una fotografía acá en los arcos del centro cívico, cuando traen el cuerpo de Perito Moreno, y tiene el detalle de decir que es el poncho de Inacayal. Me prestas la foto porque la quiero estudiar, era el poncho de Inacayal, hicieron toda una investigación, vino el féretro envuelto en el poncho de Inacayal. Eso fue un descubrimiento de ellos que usaron para un documental, después que hicieron, pero sí, hicieron un gran trabajo. Sí. Eso te quería preguntar yo, ¿qué lugar tiene la perspectiva histórica en esta contraposición que tienen ahora los nuevos soportes de comunicación y las nuevas tecnologías que se reciben en los museos? Mira, Pampa Global tiene todo un ala de la muestra que habla que vos sacás eso y lo llevas a un museo de historia y podría funcionar. Digo, tiene toda una perspectiva histórica que arranca desde la llegada del hombre europeo hasta la actualidad. Yo no me acuerdo el nombre del autor ahora, de uno de los autores. Es un economista argentino el que hace esa descripción. No me puedo acordar. Pero sí, es como porque es esto que decíamos, ¿no? De que es muy difícil hablar de ambiente si no hablas de historia, si no hablas de economía, si no hablas. Como que te queda incompleto el discurso. Entonces la perspectiva histórica tiene que estar al menos relatada, ¿no? Sí. Yo quería hacerte una pregunta, porque contaste cómo se rompen los estereotipos en el lenguaje, ¿no? Esta intervención que tuvieron en la planta baja. ¿Cómo se rompen los estereotipos con los museos o con otros museos y cómo se vincula esto con tu rol de responsabilidad de varios espacios, ¿no? Al mismo tiempo? Porque, te digo, porque nosotros cuando pensamos en hacer un museo para Bariloche, mucha gente nos dijo, ¿por qué un museo? O sea, ¿por qué un centro, un salón de exposiciones? ¿Por qué un museo? ¿No? Porque por ahí uno tiene como esta imagen de los museos más tradicionales que venís contando. Entonces, ¿cómo se rompe con esos colegas, digamos, con esos estereotipos de museos de antes? Yo creo que es como que se va a dar de manera, no sé si natural, pero va a pasar. De hecho, está pasando. La última definición de ICOM fue muy discutida y ICOM es el Consejo Internacional de Museos, ¿no? Hay como dos grandes, el Consejo Internacional y la otra es la American Alliance of Museum, que una es europea y la otra es norteamericana. La definición de museo se acordó hace un año, por ahí, y cambió. Y los museos cambiaron mucho antes que la definición de museo. Entonces vos ahora tenés museos que se corren absolutamente de los estereotipos. Hay uno que se llama en Brasil el Museo de la Persona. Son todos registros orales de microrelatos de distintas comunidades. Está buenísimo. Y alguien te va a decir, esto no es ¿dónde está el objeto acá? Y es un intangible. Sí, el museo del mañana también, que justamente juega con todo el estereotipo del museo, va hacia atrás. Sí. El Museo de Tecnología es el Museo del Mañana. Sí. El Ferro White en Bahía Blanca, en Argentina. El Museo del Puerto también en Bahía Blanca. Fueron como los dos primeros que corresponden a una categoría, como sigue la mente clasificatoria en todo, ¿no? De museos comunitarios, museos que trabajan con la comunidad. Entonces, yo creo que está buenísimo que te hayan dicho por qué un museo. Porque te abre una ventana enorme para discutir. Y la verdad que podría haber sido, está bueno que refuercen la idea de que sea un museo, pero mientras cumpla un rol, o sea, lo que tiene el museo por ahora es que mucha gente siga pensando que está bueno. Quizás el museo debería explicitar esa inquietud, debería adueñarse y responder, dar algunas posibles líneas. Sí, hay como un doble, ¿por qué museo? Claro. Igualmente, todo lo que es la ciencia de la información está pasando, si no, mirar la biblioteca de Oslo, de Alemania, que tienen lugares de grabación, cines, digamos, tienen otras, puedo decir, y es una biblioteca y tienen cines, tienen, ya te digo, sala de grabación, espacios para los TikTokers, para los Instagramers. O sea, es como que ya son espacios con maker spaces, coworking spaces, o sea, ya se está rompiendo todo lo que son las ciencias de la información, esas teorías ya. Sí, de hecho, bueno, Canclini viene trabajando hace mucho tiempo el concepto para museos, pero no solo para museos, de centro cultural polivalente.
cada uno con su expertise. Digo, la Biblioteca de Oslo no es que deje de tener libros ni que cierre solo la lectura, sino que le agrega otros servicios que no son tan para adentro, sino que empiezan a ser un poco más para afuera, ¿no? Eso pasa, sí, es como que se... De las frases que dijo, creo, uno de los bibliotecarios de ahí, era que quería que la gente empiece a pasar tiempo en la biblioteca, más allá de los libros, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay una tendencia incluso con los archivos para ir más para ser inclusivo en un montón de cosas. De otro lugar. Sí, sí, son... Yo creo que es ayornarse un poco en la idea y también son manotazos como... No manotazos ahogados, ¿no? Pero a ver, ¿qué hacemos con una sala de lectura a la que no entra nadie? Y bueno, agreguemos otra capa de sentido. Hagamos un espacio para TikTokers. Digo, para mí hay... No podría decirte si es una decisión porque el devenir de la historia de esos lugares termina ahí, o es la respuesta que le encuentran a instituciones que... Yo creo que con la escuela va a pasar lo mismo. Yo creo que por eso lo de... A mí me gusta mucho... No para provocar de manera hiriente, pero esto de cuando dicen que el museo es un organismo, está vivo, bueno, bancate que se muera si está vivo. Bancate que se muera la escuela tal como la pensamos, la biblioteca tal como la pensamos, el museo tal como lo pensamos. Digo, ¿por qué son instituciones creadas hace mucho tiempo? Sí, o sea, son camaleónicas. Vos si lees la historia del museo que nació en base siendo para las musas en Grecia, digamos, nada que ver el nacimiento de una museo a lo que hoy en día refiere. No. Creo que las tres ciencias de información más gruesas tienen que ver con lo camaleónico que tiene. Yo creo que son factores de cambio en una sociedad. O sea, porque es el contener, preservar la historia y la memoria de todos lados. Sí. De hecho, el museión no tenía objetos. Era la biblioteca y el museión era un lugar de entendimiento. Después alguien decidió llenar de objetos todo. Una pregunta, en esta realidad de que si fuese lugares, las ciencias duras, como museo de ciencias naturales, ¿pelean espacio o pelean una manera más tradicional de tomar las ciencias naturales? Sí, al principio yo creo que hay de todo, como que se fue relajando un poco la cuestión. Al principio era, no me saques los 27 patos que tengo porque este tiene una pluma distinta. Y es respetable, estudia patos, está todo bien. Ahora yo quiero contar otra cosa. Y el rigor sigue existiendo. En el Gallardo trabaja María Eugenia Montani, que es bióloga, especialista en murciélagos y es la encargada del PSMA, que es el Programa de Conservación de Murciélagos Argentina. Es intachable. Y hacemos muestras eventualmente del PSMA. Y convivimos con María Eugenia, porque María Eugenia también, no entendió, siempre tuvo la postura de que las narrativas es un museo, ¿no? Es un centro cultural polivalente. No es un centro, solo un centro de investigación. Pero una discusión es como muy de manual, te pasa todo el tiempo. Esto no es un lugar para que venga, acá se investiga. Sí, está buenísimo, pero hagamos conocer lo que investigamos. Si no, es otra cosa. O sea, si estamos en el museo para escribir un paper que no lee nadie, no es el lugar. Si solo pasa eso, ¿no? También que pase eso está buenísimo. Es más, tiene que pasar eso. No solo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Ustedes modificaron el museo, ustedes demostraron que se podía construir con Adobe, pero cuando vos llamaste a los intendentes fue uno. Sí. ¿Ustedes tienen una estadística? ¿Se aumentó la visita después que modificaron el museo? Después, ¿Siempre siguió yendo la misma cantidad de gente? No, mira, esa reunión la volvimos a hacer y no fue nadie de los intendentes, porque el único interesado ya había ido. O sea, con ese focus group, con esa cantidad, con esa gente específica, no tuvimos mucho resultado, pero no porque sean mala gente, porque tiene una agenda complicadísima y nosotros tampoco la seguimos, ¿viste? Lo ideal hubiese sido, hacemos una por mes. En algún momento vas a venir, al menos para que te deje de mandar mails. Eso no pasó. Sí, hubo mucha gente muy interesada y que nosotros les pasamos los contactos de todos los que habían participado para hacer su casa en bioconstrucción. Y hoy hay en Rosario, esto que les contaba, casas hechas en bioconstrucción, que algunas están construidas por la cooperativa que construyó las del Museo Gallardo. Eso estuvo buenísimo. No se tomó... Siempre la fantasía y el deseo era de un lugar estatal que lo tome alguien que le pueda dar escala a la cosa.
Eso no nos funcionó, pero sí funcionó lo micro. Hay gente que va y se lleva el teléfono de Lisandro, los dos Lisandros se llaman, de los dos Lisandros que tienen la cooperativa de bioconstrucción. Toda la cantidad de visitas del formato anterior, porque pongámosle, si ustedes a la gente le muestran que contaminan las hojas, pero va siempre la misma cantidad de gente o menos gente que antes, no tiene... Sí, no tiene sentido. Sí, subió la cantidad de gente, igual la cantidad de gente que va al museo es muy poquita. Hasta el 2019 eran 2.400 personas por mes en una ciudad que tiene 1.200.000 habitantes. O sea, eso da una cuenta de 50.000, ¿está bien? Al año. Es muy poco. Claro, bueno, había mucha gente, pero mucha, eso sí, de que iban no solo a visitar el museo otra vez, sino que iban a comer al museo, a leer al museo, a hacer la tarea al museo, que nos llamaba, nosotros siempre lo deseamos, pero nos llamaba mucho la atención de ¿por qué volvés? Claro, ya viniste. Y había mucha gente, y muchos chicos con sus madres, padres y abuelas o abuelos que iban, y la abuela te decía, ¿quieres seguir viniendo? Y no podía creer, claro. Y sí, iban, pero el público debería ser mucho mayor. ¿Sí? ¿Y lo adjudicás a la comunicación, eso? Perdona, ¿cómo? ¿Lo adjudicás que haya poco público a la comunicación? No lo sé. La verdad que tenemos 10.000, creo que son 10.000 seguidores de Instagram, también es un número medio bajo. No tenemos prensa en la vía pública, o no tienen prensa. Los museos municipales, ahora también, el escenario es más o menos el mismo en los museos municipales, ¿no? Que ahí tengo como dato más fresco. Pero, no sé, para mí es porque todavía no hay una apropiación simbólica por parte de la gente de los museos. Yo creo que también. Muchas veces vos le decís a una persona, ¿por qué no vas a mirar al museo? No, voy a perder tiempo. Sí. No, ¿Para qué voy a ir? Bueno, este Mario Chagas que yo le nombraba, que él fue uno de los teóricos de los museos comunitarios, tiene una frase, es muy categórica, ¿no? Pero dice, el museo que no sirve para la vida no sirve para nada. Él es como un especialista en museos comunitarios. Está bien, habría que ver qué es servir para la vida, ¿no? Pero él dice eso, ¿para qué voy a ir sin? Y una pregunta, ¿tiene relación con la universidad? Sí, con la de Ciencias Agrarias, sí con la de Abogacía, porque en la Facultad de Abogacía está la colonia de murciélagos más grande de la zona, entonces Eugenia trabaja ahí. Y en su momento con la de Arquitectura, por la bioconstrucción. Sí, pero, sí, perdón, disculpa. Con respecto a lo que decían de, bueno, esto que los museos muchos ya no son tan concurridos, ¿cómo logran ustedes que hayan proyectos o propuestas para las intervenciones temporarias que van teniendo? Mira, el dato es, hay museos que son mucho más exitosos. Yo que sé, el Malva va muchísima gente. Sí, a nivel gente. Sí. Lo que tratamos de hacer es trabajar, o lo que tratábamos en el Museo Gallardo y lo que se trata en los municipales, de trabajar con propuestas muy específicas, por ejemplo en el planetario, ¿no? De Rosario. Se hace una propuesta para la gente que quiere aprender sobre las estrellas, mirar el cielo. Entonces ahí te van los interesados a mirar el cielo. Haces otra actividad y los interesados en mirar el cielo no te van los interesados en conocer algo sobre astronomía cultural. Entonces, porque también creo que tiene que ver con esto de la universalidad de las propuestas, ¿no? Nosotros sabíamos en el Gallardo que si llevábamos una muestra de dinosaurios se nos llenaba. El chiste fácil, ¿viste? Es Tinelli. Todo bien con Tinelli. No. Entonces, la idea es, sabemos que no va a ir masivamente todo el mundo a ver todo. Sí, lo que tenemos que hacer es tener propuestas que cambien todo el tiempo, al menos mínimamente, un taller, una charla, una proyección de película. ¿Lo buscan ustedes? O sí, o las dos cosas. Las dos cosas, sí, sí. Igual, la respuesta a las dos cosas, pero la gente que va no es mucha. Sigue siendo un error de los museos, y hablo por los municipales ahora. No encontramos este timing de que vaya más gente. La propuesta. En esta lucha contra Monsanto, ¿ustedes han encontrado más receptividad entre el pueblo boliviano, digamos el ejemplo que pusieron, para volver a cultivar y a producir como en los viejos tiempos, o ese señor reconvertido porque había producido 20 años con los
Sí, se da, es como, tiene varias aristas la respuesta, ¿no? Primero, tampoco es una lucha descarnada contra Monsanto. Vandana Shiva sí lucha contra Monsanto y desde otro lugar. Soledad Barruti también, desde otro lugar. La lee mucha más gente de Soledad Barruti que la gente que va al Gallardo, aunque le imitamos una vez. O sea, primero no sé si es como manifestar algo que nos parece que está mal y una alternativa, eso por un lado. Después, por otro lado, lo que sucede que trabajar la tierra, tremendo lo que voy a decir, generalmente no está muy bien visto. Entonces los que trabajan en la tierra es la gente de menos recursos, la gente que vino de afuera en algún momento, que es la gente que más sabe aparte. Entonces vos tenés en el periurbano mucha gente que no es de Rosario, que vino en algún momento a Rosario y lo único que pudo hacer era cultivar la tierra. Josefa, que es la mujer que aparece ahí, ella vino de Bolivia con José, que es su marido, que aparecía al principio lavando unos rabanitos. Se estableció acá de una manera muy precarizada al principio, ahora están bastante más acomodados. Pero Juan es argentino, digo, hay de todo. Pero sí lo que se da como constante es que la gente del centro de Rosario, es muy poca gente que dice me voy a dedicar a la agricultura y se va al periurbano a trabajar. Hay como una enajenación o una desvinculación de la persona citadina con la cadena productiva. A nadie le gusta producir, a todos les gusta otra cosa. Entonces, claro. Sebastián, bueno, muchas gracias por todas las ideas compartidas.